Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Banca TV, episodio número 20, titulado Paido Bautismo. Paido Bautismo o Bautismo de Infantes. Este es un tema que quería tratar hace bastante tiempo, por una serie de razones. La principal diría yo que es porque es una de las características que hacen a nuestro pentecostalismo tan particular. En el canal siempre hemos defendido la idea de que existen pentecostalismos con S y dentro de esa pluralidad de pentecostalismos que existen, eh, el nuestro tiene una serie de características que lo hacen muy diferenciable del pentecostalismo de origen americano. Lo hemos presentado en varias entregas, reflexiones desde la banca, y las tres principales serían el sistema de gobierno, que somos una iglesia con un sistema de gobierno episcopal, en principio, la forma como se han entendido las lenguas en el pentecostalismo chileno, que no se consideran como la evidencia sine qua non del bautismo en el Espíritu Santo, sino que se cuentan dentro de las muchas manifestaciones que puede tener el bautismo del Espíritu Santo, incluyendo sanidad, lenguas, interpretación, y así una lista de diferentes dones que se manifiestan cuando el hombre recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y otra característica muy particular de nuestro pentecostalismo es que nosotros practicamos el paidobautismo, esto es el bautismo de infantes. Y eso eh, está reflejado en nuestros artículos de fe, que heredamos justamente del metodismo, y que a su vez los heredó del anglicanismo. Entonces nosotros estamos dentro de esa tradición. Eh, y, y para dicho propósito, o sea, con esta idea de hablar sobre paidobautismo, quise invitar a un hermano en la fe que nos conocemos ya hace bastante tiempo, diría yo. Hemos tenido relaciones esporádicas por redes sociales y no habíamos tenido la oportunidad de colaborar, hermano pentecostal como yo, eh, que nos tiene varias cosas que contar. A medida que se vaya desarrollando el programa, vamos a comentar proyectos que él tiene, que me interesaba también darlos a conocer por el canal. Eh, Así que, sin más eh, introducción, voy a presentarles primero al hermano Eric y de ahí vamos a ir desarrollando los temas que tenemos para el programa de hoy. Hermano Eric, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola Daniel, bien, bien, gracias a Dios, muchas gracias. Saludo a todos los hermanos también que nos están viendo. ¿De dónde se conecta usted o dónde se congregan? Buena pregunta, me conecto a la comuna de San Pedro y me congrego en la iglesia de Ya, Michaihue del pastor Andrés Playés. ya, Sí, me suena conocido para hacer la tradición. la iglesia. Sí. Bueno, la razón por que habíamos acordado con el hermano Eric tratar este tema, y así hacemos introducción al tiro al proyecto, es que el hermano lleva adelante, ahí nos puede explicar un poquito de qué se trata una editorial que se llama Tarso, Tarso. y ha sacado eh, libros bastante interesantes. Hay uno en particular que me interesó y por eso conversamos ya hace algún tiempo que íbamos a realizar este programa, y es uno de los libros que utilizó el pastor Huber para escribir sobre precisamente el tema del bautismo. Hace como 3 años atrás, en el canal compartimos una serie de artículos que se llama Bautismo, el primero, Bautismo por Agua, creo que se llama el primero, que fue publicado en el Chile Pentecostal de agosto de 1925, el primer artículo. Luego viene un segundo artículo, que era Bautismo y Circuncisión. El pastor Huber hace esa relación entre el bautismo y la circuncisión, un argumento típicamente pactual de la teología pactual, eh, y se publica en septiembre de 1925 en el Chile Pentecostal. Y luego, en diciembre, viene un tercer artículo también sobre bautismo, que es en respuesta a un pastor bautista de la época que publicó en La Voz Bautista de septiembre, creo, o de noviembre por ahí,
un artículo en respuesta al pastor Hoover. Entonces el pastor Hoover en diciembre eh, le contesta a este pastor y ahí se elaboran tres artículos que están en el canal hace 3 años. Esta serie de artículos, 3 artículos, se está vendiendo hoy en día en la imprenta como un librito blanco. Y me parece que, bueno, hay un detalle ahí que no lo voy a comentar, pero hay un error con las fuentes, pero no voy a comentar en este live el tema. Estos artículos están disponibles hace ya bastante tiempo en el canal. Están en la sección de Teneos en el Camino número 8, 9 y 10. Ahí se encuentran los 3 artículos de Hoover y también el artículo del pastor Bautista que se llamaba, es de apellido McDonald, parece. No recuerdo el nombre ahora. Eh, ¿Cuál es la relación con el hermano Eric? En el primer artículo el pastor utiliza 4 libros que los cita. Dice, yo utilicé tal, tal y tal libro y uno de ellos es Letter on Baptism. Y el hermano Eric justamente tradujo ese libro y lo publicó en su editorial Tarso. Así que cuéntenos un poco de la editorial antes de entrar al programa de hoy. Gracias. Bueno, Editorial Tarso, un proyecto personal que nace justamente con la iniciativa, con la idea de poder publicar este libro que traduje, del reverendo Edmund Fairfield, que fue justamente, como dice Daniel, el que citó el pastor Hoover en su artículo sobre el bautismo, porque me pareció muy interesante tener ese libro disponible en nuestro idioma, ya que fue fuente, ¿cierto?, primaria de lo que hizo el pastor Hoover. Así que la editorial nace, digamos, como propósito publicar como primer libro cartas sobre el bautismo, y también seguir publicando también material que pueda servir al mundo pentecostal, que tenga una amplitud teológica, y que aporte también en esa materia a nuestras iglesias, ¿ya? Y tengo el libro acá, lo voy a mostrar ahí en la pantalla, Cartas sobre el bautismo, ¿ya? De Editorial Tarso. Este libro ya está publicado a la venta, pueden también Eso seguirnos te en quería la... preguntar. Sí, ¿Cuántos libros has publicado? Este es un proyecto tuyo, sí, según es un proyecto mío. ¿Cuántos libros has publicado y dónde los hermanos pueden comprar los libros que tú Al momento produces? pueden comprarlo a través de venta directa con nosotros. Tenemos en Facebook y también en Instagram, en las redes sociales, nos pueden buscar como Editorial Tarso, Tarso como la ciudad de Pablo, Saulo de Tarso. Y tenemos este libro sobre el bautismo y también tenemos otro libro más que se llama Confesión de Fe de los Metodistas Calvinistas de Gales, que viene acompañada con los 25 artículos metodistas, que son Ya. los que utiliza la Iglesia Evangélica Pentecostal en sus himnarios. Ya, además tenemos otro libro que viene en camino de ser publicado ya este mes de septiembre probablemente, que viene, que se llama Rastros de un fuego milenario, que habla también justamente sobre el pentecostalismo metodista o de origen metodista, ¿Quién es el pentecostalismo autor cristiano. de ese libro? El autor es un hermano bien conocido, que despierta algunas reacciones. Se llama Luis Aranguis, ¿ya? Un libro que está muy bien hecho, muy bien armado, y hemos estado trabajando con él en revisarlo y también junto a Daniel poder revisar el libro. Mira, haciendo un paréntesis, yo creo que ese libro va a ser súper importante para entender la confesionalidad dentro del pentecostalismo chileno. Yo creo que es una obra muy completa de Luis y es lo más probable que si eh, alguna institución, algún seminario teológico chileno se toma en serio el pentecostalismo y lo quiere entender, me refiero al pentecostalismo nacional, yo creo que ese libro va a ser una referencia obligatoria. Van a necesariamente tener que revisarlo porque está muy bien hecho, una muy buena, es un muy buen estudio de Luis, así que espero que pronto esté disponible y que tengamos la oportunidad de poder tenerlo en nuestras manos. Y Sí, obviamente le vamos a hacer un programa cuando llegue el momento junto con Luis. Em, ¿Qué más? Entonces, ese sería el tercero, estaría en sí, septiembre. tenemos también otro en formato digital que vale Ujú. $1, el valor mínimo que podíamos ponerle en Amazon, es sobre la predicación. Es un libro bien cortito, pero bastante interesante. Es un autor que hizo clase en el seminario de Princeton Theological Seminary. Ya. Así que por ahí también vamos a ir lanzando algunos libros también cortitos, de algunos teólogos famosos,
en formato digital también. En la descripción de este video, en la descripción del video vamos a dejar las páginas, tanto el de Facebook y cualquier otra página que esté relacionada con la editorial Tarso para que los hermanos puedan consultar ahí y puedan estar al tanto del material que tiene la editorial. Así que eso. Ahora, pasando directamente a lo que nos eh, convoca hoy, vamos a tratar sobre el paidobautismo y también el bautismo para las personas. Y aquí incluye ambas cosas, ya que es la forma como se practica el bautismo en el pentecostalismo chileno, o cómo se ha practicado el bautismo en el pentecostalismo chileno desde sus orígenes. Aspersión es la forma y se bautiza tanto a adultos como a niños. ¿Ok? Quiero partir con este artículo, o sea, con el artículo 17, porque encuentro que es súper importante estar al tanto de esto, ya que hago un paréntesis para decir que ahora en el mes de octubre tenemos acá en San Bernardo, de hecho, una conferencia extraordinaria donde se van a actualizar los estatutos y reglamentos de la Iglesia, cosa que no se hace desde el año 2000. El año 2000 fue la última vez que eh, se actualizaron los estatutos. Y en la primera sección de los estatutos, la primera sección, porque es un documento largo, bien con términos, o sea, con temas legales principalmente, se van actualizando las leyes, o sea, se van actualizando las leyes internas de la iglesia para acomodarse a los tiempos. Y en la primera sección vienen los artículos de fe. Y en el 2000, el artículo 17, que es sobre el bautismo, estaba completamente inalterado. El artículo, como se ve acá, de 1910 al 2000 le pongo yo, dice así, dice, el bautismo no es solamente signo de profesión y nota distintiva, por lo cual se separan los cristianos de los no bautizados, sino también signo de regeneración o renacimiento. Y acá la frase final dice, el bautismo de los párvulos debe conservarse en la iglesia. Ya, el bautismo de infantes se tiene que conservar. Así quedó establecido de forma legal en los estatutos del 2000, pero por alguna razón que todavía no sé explicar, eh, alguien desde el 2002 en adelante agregó en los himnarios, esto no es un cambio legal, la palabra aspersión, que no es una contradicción ni nada, pero es un agregado no sé si habrá pasado por alguna comisión, que lo haya aprobado ni nada. Y desde el 2017 para adelante los himnarios sacaron la palabra párvulos. Y aquí yo encuentro ya que es un poquito preocupante, porque justamente nuestro pentecostalismo, una de las características, como decía en la introducción, que lo hace único es que nosotros practicamos el bautismo de párvulos. El pastor Huber lo defendió en estos artículos que mencionaba yo al principio, por ahí por el 1925. Entonces, es parte de la identidad de la iglesia. Y aquí hay que estar atentos porque eh, varias veces hemos dicho no tenemos nada contra el pentecostalismo americano, pero el pentecostalismo americano tiene en ocasiones algunos exponentes del pentecostalismo americano tienen esta pulsión papal de transformar a Susa, refiero a los orígenes Anoniamiento. del pentecostalismo americano como en la Roma del pentecostalismo mundial. Y eso es una presunción un poquito descabellada, encuentro yo. Entonces, ellos tienden a empujar su agenda, y ahí entra, por ejemplo, el tema del evidencialismo. El bautismo tiene que, o sea, la evidencia inicial tiene que ser el don de lenguas, cosa que los pentecostales chilenos nunca hemos creído. Y también ellos son credo bautistas, ellos bautizan adultos. Entonces, el hecho de que saquen la palabra párvulo del artículo 17 para mí eh, me parece que hay que poner atención. Y si bien el cambio, como les digo yo, no es legal, porque simplemente está en lo himnario, ahora es importante que, que en estos nuevos estatutos que se están trabajando se respete el artículo original como está desde los primeros himnarios hasta la fecha, o sea, hasta el año 2000, y como está también en los últimos estatutos que se aprobaron en el año 2000. Como les digo, el cambio legal no se efectuó con este artículo en particular, sino que los cambios fueron posteriores y de forma un poquito eh, extraña, ¿ya? Eso como comentario inicial.
entrando derechamente en este tema del bautismo. Ahora, quería ir comentando con el hermano Eric algunas frases de los artículos de Hoover sobre bautismo. El primer artículo se llamó El bautismo por agua, el segundo bautismo y circuncisión, y el tercero, que es una respuesta al artículo de McDonald, del pastor McDonald, no lo voy a tocar acá, pero lo pueden revisar en la sección de Teneos en el Camino, entrega 8, 9 y 10. Quería ir comentando algunas cosas con mi hermano Eric acá sobre estos primeros, o sea, sobre estos artículos del pastor Hoover. Eh, la intención del pastor para escribir esto a mí me llamó la atención y por eso lo quería destacar. Yo le comentaba fuera de cámara al hermano Eric antes que empezáramos. No sé si me sale mucho más largo llamar al hermano Eric, te llamo Eric nomás. Eric nomás, sí, Ya sí, lo hacemos más simple. claro. Le comentaba a Eric yo antes que empezáramos a grabar que eh, me parecía, o sea, que el pentecostalismo y la mayoría de las iglesias que practican el paidobautismo no construyen su identidad en torno a eso. De hecho, el pentecostalismo lo construye en torno al bautismo del Espíritu Santo y a las Claro. manifestaciones asociadas, a los carismas. Pero las iglesias que no, que construyen su identidad en torno al bautismo por agua, como las bautistas, tienden a ser un poquito majaderas con este tema. Entonces ellos tienden a ser muy proselitistas con su idea de bautismo y terminan venciendo a otras iglesias que no le dan tanta importancia a este tema y terminan, eh, por decirlo así, ganando el debate teológico porque no se presenta el contendor. Y hay muchos hermanos dentro de nuestro mundo pentecostal que a pesar de nuestra herencia paido-bautista, por decirlo así, muchos son creados bautistas y que está ok, pero yo creo que muchas veces se pierde espacio, se pierde terreno en nuestra iglesia porque nunca se trata este tema. O sea, es muy raro que nos hablen de este tema. Claro, y la Y postura contraria es bien fuerte también en ese sentido, po. Y lo han sido siempre los hermanos bautistas, perdón que te interrumpa. dale, no, dale. El reverendo Fairfield, del libro que traduje, escribe su libro justamente en un contexto muy similar. Le piden a él hacer una defensa ya definitiva de del bautismo por inmersión, porque era la única forma válida, y era una cosa que era, Paréntesis cortito. El pastor Huber habla de él en el artículo, de hecho, el claro, artículo primero dice, él era bautista, ¿cierto? era bautista. Cuéntanos un poquito de eso para hacerle, Era un que quede más ministro interesante. bautista y además de ministro, era profesor de idiomas bíblicos en una universidad en Estados Unidos. Fue por ahí buscando su biografía senador también, o el similar a lo que eso significa hoy día en Estados Unidos. Era un tipo muy preparado, muy, muy, muy preparado, y le piden hacer una defensa ya definitiva y final acerca del bautismo por inmersión, porque estaba justo en esa época la controversia del bautismo. Imagínate que para los bautistas era tan importante el tema, no sé si todavía lo será, pero al menos en ese momento, que ellos sacaron una versión de la Biblia propia, que en vez de bautismo decía inmersión. En el libro lo puse como nota al pie, el link donde pueden encontrar la página todavía donde está disponible esa Biblia en internet. Y ahí Fairfield hace su estudio y toda la cosa y finalmente concluye que efectivamente el bautismo por inmersión no era el único bautismo ni el más bíblico. Pero quería hacer el punto respecto de lo insistente que es la postura contraria a insistir, digamos, de que lo que ellos creen es lo único correcto y los demás están equivocados. Claro, justamente lo que el pastor Huber comienza el artículo, el primero de los tres que mencionaba con esto. Dice, generalmente los miembros de cualquier iglesia están convencidos y satisfechos con el modo de administrar lo que se usa en su iglesia. Esto es lo que debe ser. También debe concederse a otros esta libertad de pensar y obrar. Esta parte de la personalidad del pastor Huber me gusta mucho. Él era bastante poco sectario. Bien Eh, protestante en ese bastante sentido. protestante, me gusta. Y bueno, y el metodismo, el metodista era como bien abierto. Yo lo he Mm. comentado en otras ocasiones que, por ejemplo, en este tema puntual, el pastor la hermana Marianne Lewis Hilton, la Mrs. Hoover, pensaban diferente. Según el nieto, aquí vamos a darle credibilidad a lo que cuenta el nieto,
ella se bautizó por inmersión cuando fue en un viaje a Estados Unidos en 1921. Así que aparentemente ella creía eh, en el credo bautismo y el pastor Hoover era paido bautista. Eran esposos y no había problema con eso. Eh, entonces él dice, si así lo hicieran todos, no habría ocasión para estas palabras. O sea, el pastor dice, si todos respetáramos nuestra forma de practicar el bautismo, no tendría necesidad de escribir este artículo, básicamente. Dice, pero cuando los que practican un modo pregonan e insisten que el modo de ellos es el único válido, y conforme a las escrituras, nos sentimos obligados a entrar en aclaraciones que satisfagan a nuestros creyentes que el modo que practicamos nosotros es enteramente en conformidad con las Santas Escrituras. Este es el propósito de este estudio. ¿Ya? Entonces, sale de la necesidad de declarar que la forma de bautismo que se practica no está en conflicto con la escritura. Así parte el artículo del pastor Hoover. ¿Pasamos a la otra diapo o quieres comentar algo acá? No, pasamos a la otra, no. Esto también parte, estas citas son como tres de este primer artículo. Dice, eh, saqué estas citas porque después las quiero emparentar un poquito con la visión de Wesley. Tenemos al final de este capítulo, vamos a ver también un artículo de Wesley que se llama Tratado sobre Autismo. Entonces vamos al final, quizás, si nos da el tiempo, comparar un poco las visiones de tanto del pastor Hoover como de Wesley. Dice, ahora en estas cosas típicas eh, vemos varias cosas que nos ayudarán a comprender el bautismo cristiano. Veremos primero que el bautismo no es sepultura ni para simbolizarla, como alegan los que abogan por la inmersión, sino limpiamiento. Veremos segundo que estos bautismos no fueron ejecutados por la inmersión, sino por el rociamiento. Veremos tercero que este rociamiento santificaba. Era un apartamiento de significado espiritual que simboliza el limpiamiento por la sangre de Jesucristo. Parte de este artículo, el primero de los tres, el pastor Hoover se enfoca mucho en el tema de que el bautismo no incluía necesariamente inmersión, y ahí saca varios ejemplos cuando habla de los lavamientos rituales de los fariseos que incluían Sí. diferentes utensilios, diferentes cosas que no tenía sentido sumergirlas si bautismo significara inmersión. Entonces habían muchas cosas que eran por rociamiento de forma bastante evidente, donde se utilizaba el concepto de bautismo. De gran parte del artículo va sobre eso. Yo creo que para eso utiliza mucho el Sí, libro que tú sí, de hecho, tradujiste, ¿no? los tres puntos que menciona ahí en lo que tú citaste están sacados del libro de Fairfield. Ya. Digamos, el desarrollo que hace el autor de por qué la inmersión no es necesariamente sumergir, sino rociar, el tema de que cómo los judíos limpiaban ceremonialmente, con el puño tomaban agua y dejaban caer el agua, que El Hoover tema del menciona agua también en viva, el dice yo, artículo. ¿no? El agua viva como agua en Claro, movimiento. sí, el agua viva en movimiento y el argumento también al que llega de que el bautismo no simboliza, porque el argumento bautista es que el bautismo simboliza la sepultura, la muerte y la resurrección. Pero este autor, que es el que cita a Hoover y que está acá también puesto, llega a la conclusión de que no significa eso, no simboliza necesariamente la muerte, sepultura y resurrección, sino que en realidad habla de limpiamiento o santificación, que esa es la verdadera razón. Y para eso utiliza argumentos del Antiguo Testamento y también utiliza argumentos de libros apócrifos, que si bien no son normativos en cuanto a doctrina, pero muestran la práctica que los judíos tuvieron en Rituales. ciertos momentos, Claro. claro, prácticas Mm, rituales y sus objetivos que tenían. Así claro. que esos puntos vienen también ahí en el libro, mucho más desarrollado también más ampliamente. Quiero decir, si esta es la última, claro, esta es la última artículo, esta es la última cita del primer artículo. Como les decía, son tres, están todos de forma íntegra en el canal, así que lo pueden revisar y también los voy a dejar en la descripción de este video. Dice, la abundancia de la evidencia de las escrituras nos deja convencidos que el uso religioso o ceremonial del agua, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, era siempre por el rociamiento o derramamiento. De manera que aunque no pretendemos decir
que el que ha sido sumergido no ha sido bautizado, estamos seguros que el que ha sido rociado ha sido bautizado muy en conformidad con la palabra de Dios. Y este punto lo encuentro súper importante. Yo creo que eh, los pentecostales chilenos, herederos del anglicanismo, herederos del metodismo, tenemos esta forma heredada de la tradición metodista que hacemos bien en no sacar pecho ni nada por el estilo, pero decir, oye, no pasa nada con el hecho de bautizarme por aspersión y por bautizar a mi hijo. Y ese es, es un terreno que tenemos que recuperar. Yo le comentaba a Eric que conozco hermanos queridos dentro de la iglesia que tienen problemas con este tema. Hermanos con los que hablo en la escuela dominical muchas veces, que son abiertamente credo bautistas y han estado siempre en la iglesia. Otro hermano que no ha querido bautizar a sus hijos porque no cree en esto. Y justamente porque siento yo que hemos cedido mucho terreno para que otros vengan a enseñar esta área puntual que es el bautismo, eh, y, y que terminen haciéndonos sentir que nuestra práctica es antibíblica. De hecho, yo me topé una vez en una ocasión, lo he comentado varias veces, cuando estaba en la universidad, con un misionero americano bautista. Era bien extremo así el chico. Eh, y nos pusimos a conversar, y estuvo bien interesante la conversación, y él me decía, en un punto me llegó a decir que yo por el hecho de ser bautizado por aspersión y de niño, por haber mis padres practicado el paido bautismo en este sacramento que tiene la iglesia, yo era equivalente, o sea, mi conversión era equivalente a la que tenía Apolos, como que no había conocido, mezcló Incompleta. el bautismo por agua con el bautismo en el espíritu y como que yo estaba, me faltaba un paso para alcanzar casi salvación, lo puso como a nivel salvífico el chico este. Mm, Entonces, claro, hay gente que tiende a caer en idolatrías con doctrinas particulares de sus denominaciones, pues, y le dan un sí, valor que va más allá que la misma Biblia da, y le niegan también, le niegan la validez a otras congregaciones porque no las practican a su manera. Esa es como una tentación bastante común entre algunos círculos bautistas. y debiera impregnarnos a nosotros, herederos de Hoover, llamémoslo en esos términos, eh, esta apertura que él tiene, porque la conclusión que él da cuando dice que no pretendemos decir que el que ha sido sumergido no ha sido bautizado, que muy por el contrario, que los que hemos sido rozados, hemos sido bautizados muy en conformidad con la palabra de Dios, demuestra una apertura de no negar la validez del bautismo por inmersión, que está en consonancia con lo que Fairfield también explica. Porque la conclusión del autor, y a la que llega también Hoover, es que no hay una manera única o exclusiva de administrar el bautismo, en el sentido de decir la inmersión o la aspersión es la única válida, pero sí concluye de que hay una que es más válida o más bíblica que otra, pero eso no significa que las otras formas no sean válidas. Claro. Entonces, ese espíritu como de apertura debería caracterizarnos también a nosotros, en contraposición con el otro espíritu que es como bien sectario en ese sentido de... Este tema lo hemos hablado harto bueno, en el canal y en varias partes hemos tratado, y es una cruzada personal que tengo yo de enseñarle al hermano cuándo sacar la espada. Pues, siempre lo he tratado con el tema de la salvación, que hay perfiles que... En el mundo pentecostal es muy común que tiendan a demonizar a aquellos que abrazan soteriología reformada, por la idea de que la salvación no se pierde. Para algunos pentecostales es motivo de anatemizar al hermano. Eh, Básicamente, a partir de ahí he tratado de, con más de algunos, impulsar esta idea de que tenemos que saber cuándo sacar la espada. Hay doctrinas que no se defienden a, por decirlo así, con espada desenvainada. Y una de esas yo creo que es el tema de la soteriología. Si somos arminianos o calvinistas, no cae el hermano en una categoría de hereje. Lo mismo acá con el bautismo, si el hermano lo practica por inmersión o por aspersión, no es tema. O sea, para mí, si es credo bautista o paido bautista, no es un tema que nos debiese dividir. Y Claro. de hecho, en el mismo ritual del bautismo, eh, encontré yo, y también hablando con mi hermano mayor, que hemos estado conversando este tema, decíamos, ¿dónde puede estar un buen resumen de las doctrinas que tenemos que defender así a capa y espada?
Y justamente los credos antiguos son un buen resumen de eso, po. Y de hecho, en el bautismo, en el ritual del bautismo que tiene la iglesia para adultos, justamente lo que le preguntan es, ¿crees tú? Y le recitan el credo, básicamente. O sea, ¿crees tú que Dios es... eh, ¿crees tú en Dios Padre Todopoderoso, Ujú. Creador del cielo y de la tierra? Y van recitándole el credo. Y Sí, el, sí, y el que recibe el bautismo tiene que responder, po, pero justamente se van al corazón. Po. ¿Dónde está el fundamento de la fe cristiana? En los credos antiguos. Eso. sí. De hecho, el credo apostólico está en los himnarios, po. Ahí Claro. es No, una y muy es buena parte fuente. de lo que le piden al que practica el bautismo de párvulos. La responsabilidad de los padres es enseñarle el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Y Claro. el adulto que recibe el bautismo, la responsabilidad de él es creer justamente en el credo. Así Sí, que está íntimamente ligado. Sigo. El segundo artículo, que también quería destacar algunas referencias, eh, es sobre bautismo y circuncisión. Algunos van a decir, invitó al hermano Eric y está hablando él nomás. Hay una no, parte que va a ser me toca a mí. hay una parte que va a ser para Eric, así que ahí me va a tocar escuchar. Pero el segundo artículo, bautismo y circuncisión, también destacó tres frases que las encuentro bien interesantes y que las comentaba hace poco cuando subí unos artículos del Pastor Huber con contenido escatológico, que a mí me cuesta harto entender al Pastor Huber todavía en algunas áreas, y una de esas es escatología. Me ha costado harto ver cuál era la postura que tenía él, pero otro día voy a hablar quizás de eso porque si no me voy a alargar mucho. Pero para justificar eh, la idea de bautismo, o particularmente el bautismo de infantes, el pastor recurre a una idea que es muy propia de la teología pactual. Y la teología pactual eh, no tiene mucho punto de coincidencia con el dispensacionalismo. Y ese es mi conflicto a la hora de entender al pastor Huber. La teología, el pastor Huber a la hora de hablar de bautismo de paido bautismo utiliza conceptos de la teología pactual. Quizás Eric más adelante me puede explicar un poco eso. Eh, pero cuando habla de escatología, toma ideas que son muy propias del dispensacionalismo, entonces ahí como que me pierdo un poco. Pero bueno, el pastor Huber en cuanto al paido bautismo, que es el segundo artículo publicado en septiembre de 1925, va sobre esto, utiliza este paralelo entre bautismo y circuncisión. Aquí dice, nuestro primer punto es que el bautismo es la sucesión, por decirlo así, de la circuncisión, así como la Santa Cena es la sucesión de la Pascua. De hecho, estos son los únicos dos sacramentos que reconoce la Iglesia. La Iglesia pentecostal, heredera del metodismo, del anglicanismo, reconocen a la Cena del Señor como el sacramento y al bautismo como un sacramento, ambas cosas. Ahí Eric más adelante nos va a explicar esta idea del sacramento. Luego dice Juan Fletcher, notable escritor y predicador de los tiempos de Juan Wesley, poniendo en parangón la dispensación judaica con la cristiana, dice, la parte ceremonial del Evangelio de Cristo nos obliga solamente los dos significativos ritos sin sangre que las escrituras llaman bautismo y la cena del Señor, librándonos del derramamiento de sangre humana en la circuncisión y de la sangre de los animales en los sacrificios. Se refiere la primera a la circuncisión, a la segunda a la Pascua, el derramamiento de sangre de animales. En este mismo artículo también dice, nuestro segundo punto es la relación del bautismo con el niño. Habiendo reconocido la relación de analogía que existe entre la circuncisión y el bautismo, casi no habría por qué dilatar sobre este asunto, sobre el asunto. Pero pero en un caso donde hay tanta, disculpen, pero en un caso donde hay tan marcada divergencia de opinión, y en este asunto de tanta importancia, es bueno contemplarlo con algo de detención. Como los hijos de los judíos eran herederos de la promesa y esta herencia los padres sellaron circuncidando al niño, así los hijos de los cristianos son herederos igualmente y los padres sellan esta herencia bautizando al niño. ¿Ya? O sea, la idea de continuidad. Algunos dicen los niños no pueden ser bautizados porque no son conscientes y todo. La respuesta es, bueno, ¿qué pasa con los hijos del judío?
recibía la circuncisión también cuando no podían aceptar o rechazar tal señal. Un poco esa es la lógica en la que juega el pastor Huber. Esta es la otra cita más sobre esto también. Dice, aquí el pastor juega con algunas objeciones, y se objeta y responde. Dice, no es de creer, siendo los privilegios de los cristianos tan superiores a los de los judíos, que los privilegios de sus hijos sean menos que los de aquellos. O sea, si este pacto, de hecho lo dice eh, el libro de Hebreos, me parece que habla del pacto que está fundado sobre mejores promesas, el Sí. nuevo pacto y el antiguo pacto. Dice, si este pacto tiene mejores promesas, ¿cómo va a ser menos? El pastor Huber dice cómo los hijos de los judíos van a tener más bendiciones en un pacto más imperfecto que en este nuevo pacto. O sea, si en el antiguo pacto, que era más imperfecto que el nuevo, los hijos eran considerados, cómo no van a ser considerados en este? Un poco eso es lo que trata de decir. Se objeta, ¿qué saben o qué creen los niños? Se responde exactamente lo mismo que saben o creen los niños judíos. Y sin embargo, Dios mandó que se les circuncidara. Se objeta, ¿y se rechazan o andan en pecado cuando grandes? Se responde, lo mismo se puede decir de los niños judíos y también lo mismo puede suceder y sucede con algunos que son bautizados después de grandes. O sea, el bautismo tampoco asegura salvación, aparentemente, es lo que está diciendo acá. Finalmente dice, se objeta, otro punto que responde el pastor Huber. Muchos creen que el bautismo salva. Se responde, este error tenían los judíos, hablaban con mucho desprecio de los incircuncisos y de los pecadores de los gentiles, y no han sido del todo ajenos a ellos los bautizados por la inmersión, porque una gran parte de esta secta, aquí les da duro, se niegan a comulgar con los bautizados de otra manera, alegando que aquellos no son bautizados. La palabra de Dios dice en San Judas, versículo 5, Dios, habiendo salvado al pueblo, después destruyó a los que no creían. Así hará tanto con los bautizados como con los circuncidados, y tanto con los bautizados ya grandes como los bautizados cuando eran niños. Y sin embargo, estableció estos ritos y es nuestro deber y privilegio usarlos. El confiar en ellos es una debilidad y tendencia de toda la humanidad que no es limitada a ninguna raza, secta o rito. O sea, así como los judíos colocaban su confianza en la circuncisión, y eso se puede ver, por ejemplo, cuando le dicen, hijos de Abraham somos. ¿Por qué eran Claro. hijos de Abraham? Porque estaban dentro del pacto, porque estaban circuncidados. Y Jesús les dice a los fariseos, bueno, Dios puede levantar de unas piedras hijos de Abraham. Un poco la misma confianza, en el mismo pecado pueden caer algunos que ponen su confianza en una forma particular de bautismo. Así, porque yo me bauticé de la forma correcta, por inmersión y siendo adulto, estoy asegurado. No, ese no es el punto. O sea, o es el punto que trata de corregir el pastor Juber acá. Eso en cuanto a las referencias que quería compartir. En este punto quizás voy a volver al final del live cuando veamos un poco cómo John Wesley defiende el bautismo. Hay una cuestión que no me queda muy clara y que te la quiero preguntar a ti, y que es el tema de cómo limpia el pecado original o una cosa así. Esa cosa me queda un poquito difusa, pero ahí la podemos comentar más adelante. Ahora sí, los que vinieron a escuchar a Eric, le damos el paso a él. Bueno, espero ser tan convincente como Daniel en mi ¿Quieres exposición. comentar algo al respecto o pasamos al tiro a tu sección? Creo que lo que leíste es como un buen puntapié para lo que vamos a ver ahora, porque quiero abordar el bautismo desde dos ópticas o desde dos puntos importantes. Uno es el concepto de pacto y el otro es el concepto de sacramento. Y el pastor Huber, en su defensa que hace, mezcla muy bien ambos conceptos, tanto el elemento pactual que tú ya mencionabas, ¿cierto? Y también el elemento del sacramento. De hecho, el hecho de que nos haya legado al pentecostalismo de origen metodista que él funda, ¿cierto? Nos haya legado los artículos de fe, donde habla abiertamente de sacramento y no de ordenanza, ya es un punto muy, muy interesante y muy importante. Entonces creo que esta era una buena introducción para poder pasar al concepto que vamos a tratar de explicar ahora en lo que viene. Pacto y sacramento. Entonces vamos a la primera diapositiva. Eh, ya.
El concepto de pacto está presente en distintas tradiciones protestantes, ¿ya? Y partí acá con los más clásicos, que sería el presbiterianismo o los reformados, ¿ya? Y acá, en la cita que pongo acá, es un teólogo muy conocido por el mundo reformado, que es Luis Berkhoff, en su teología sistemática, que dice lo siguiente: los niños de los padres creyentes tienen que ser bautizados sobre el fundamento de que son hijos del pacto. Ya, el mismo argumento que está usando Huber, ya, de la teología pactual, lo utiliza la teología presbiteriana o reformada, ¿ya? Y como tales son herederos de las promesas del pacto de Dios en todo cuanto ellas abarcan, las cuales incluyen también la promesa, y aquí estas palabras son clave, ¿ya? Herederos de las promesas, incluyen la promesa del perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo para regeneración y santificación. En la teología reformada o protestante clásica, ¿ya? El bautismo no limpia el pecado original como así se cree en la tradición católica romana, y me da la impresión que parece que Wesley tenía algún concepto también referido a la limpieza del pecado original, ¿ya? Pero la postura más clásica no es que limpia el pecado original, sino que lo que hace es que da una promesa de perdón futura, ¿ya? Y ese elemento pactual ya está incorporado en el mismo sentido que ocurría con los hijos de los judíos, que es también lo que menciona Huber anteriormente, ¿cierto? Que eran circuncidados bajo la promesa o la esperanza de que ellos, una vez que crecieran, pudieran también seguir el camino del Señor, ¿ya? Entonces, la teología reformada o clásica ya también cree esto, y hay un link acá. ¿Por qué lo pongo acá, lo menciono acá? Porque hay un link en lo que cree Huber, que lo hereda de alguna manera de Wesley, y Wesley lo hereda de su propia iglesia a la que él perteneció, que era la iglesia anglicana, la cual era también parte de la Reforma Protestante. Otra cita más: debido a que Dios así lo dispuso, los infantes participan en los beneficios del pacto y por lo mismo reciben la circuncisión como señal y sello, ¿ya? Entonces, este concepto de Huber de pacto, de circuncisión, es un concepto muy protestante, muy clásico de la teología protestante, que está presente no solo en el presbiterianismo, sino que también en otras confesiones protestantes. Ya, en el siguiente slide tengo otra cita más referida a lo mismo. Ya, en la Confesión de Fe de Westminster, que es un documento, guardando las proporciones para que se entienda, similar a lo que serían los artículos de fe para nosotros, ¿cierto? Que es una especie de compendio teológico de lo que creemos. Obviamente la Confesión de Fe es mucho más amplia. eh, y que creo, si mal no recuerdo, que la Confesión de Fe nace como una ampliación justamente de los 39 artículos anglicanos, están de alguna manera enlazados. Y dice la Confesión de Fe en el capítulo 28, sección 4: no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes. ¿Por qué me parece importante mencionar esto? ¿Ya? Porque estamos tratando de hacer igual una trazabilidad hacia el pasado, ¿ya? Porque Hoover era de Wesley, Wesley del anglicanismo, y el anglicanismo es parte de la reforma protestante. Entonces, esto era parte de lo que creyeron los primeros reformadores o los primeros protestantes, ¿ya? El concepto de pacto estaba inserto en ellos. No sé si hay algo que quiera comentar al No, no, respecto. más adelante yo creo que voy comentando. El tema del pecado, cuando lleguemos a Wesley, yo creo que vamos a ver un poquito más en detalle el tema del pecado original, porque al leer a Wesley como que me costó entenderlo, y ahí me pierdo un poco, porque Sí, casi siempre uno ha relacionado con esa idea de bautismo con el catolicismo romano, entonces, claro. No, no pero sé. Wesley tiene un concepto ahí, pero que el concepto que aplica mejor es el concepto de gracia previniente, Mm, que aparece también en el articulado anglicano, la gracia en que la gracia de Dios nos prevenga, que aparece también en los artículos de fe pentecostales que hoy día tenemos. Pero es como una especie de preparación, ujú. no una limpieza total, sino una preparación o una habilitación para poder creer, como una especie de fuerza, por llamarlo de alguna manera, que ejerce una contrafuerza de lo que significa el pecado original, sin que necesariamente signifique limpiarlo o destruirlo, es como que lo anula. Una pregunta, aprovechando de volver y volver a promocionar el libro que tradujiste. ¿Ese libro entra en el tema del paido bautismo o solamente se queda en el tema del bautismo por aspersión?
No entra a evaluar lo que se llamaría el sujeto del bautismo, sino que solo el modo, ¿ya? Ya, Solamente es el modo, ya, sí. ya. Entonces, pasamos a la siguiente tradición, que sería el anglicanismo, ya avanzando hacia lo que después es Wesley y Hoover, ¿ya? El libro de oración común, página 55, esto lo saqué del libro de oración común de la Iglesia Anglicana de Chile. Dice, el bautismo es para los creyentes, pero también es apropiado para sus hijos, porque Dios hizo su pacto en el Antiguo Testamento con Abraham y con sus hijos, y en el Nuevo Testamento Pedro proclamó el perdón del pecado y la promesa del Espíritu Santo para todos los que creen y también para sus hijos. Y acá hay un argumento de que, por una parte, alguien puede aceptar, digamos, que la circuncisión significa lo que el bautismo para nosotros, ¿ya? Pero la transición de una cosa a otra, alguien puede decir, bueno, pero allá los niños y acá en el Nuevo Testamento no se menciona que hay que bautizar los niños, pero hay un argumento que dice relación con el tema del silencio. O sea, cuando la escritura va a cambiar algo, lo dice normalmente. Si no lo va a cambiar, no lo dice porque se presume. Aunque en el libro de los Hechos tenemos que Pedro habla y dice que esta promesa, ¿cierto? Igual la misma promesa que se da en el antiguo pacto, ¿cierto? De que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, es para ustedes y para vuestros hijos. El, Entonces, el- el tema del silencio, por ejemplo, Wesley lo argumenta en el libro este, el Tratado sobre Autismo con las mujeres. Decir que no mencionan eh, a los niños y asumir que no se tienen que bautizar es como no bautizar a las mujeres, porque no son mencionadas. Una cosa así me parece que argumenta claro, Wesley en el tratado. sí, sí. De hecho, ahí Mi- hay mi- el argumento me parece interesante a mí porque es como que lo que la escritura va a cambiar, tiene que argumentarlo. mm. Pero lo que no, ¿para qué lo va a argumentar si está ya inserto en la mentalidad de los primeros creyentes o la primera iglesia que era judía? No, y esta idea del discurso de Pedro en el Pentecostés, cuando dice, esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para los que están lejos, la utiliza harto Wesley y también está en el ritual. De hecho, estuve revisando el ritual antes que grabáramos el programa y está en el ritual, no sé si en el bautismo de párvulos o en el bautismo de adultos, pero se cita casi textual esa parte. Creo que en el de párvulos, tiene más sentido en Sí, el de párvulos. el de párvulo. Eh, se cita ese pasaje casi textual cuando Pedro habla que la promesa también es para los hijos. Claro, y la idea ahí es establecer, digamos, la misma relación circuncisión, lo que la circuncisión era para el pacto antiguo, es el bautismo ahora para el nuevo pacto. Entonces, si bien el argumento bautista es que no hay un texto en la escritura que diga abiertamente que los hijos deben ser incluidos, pero podríamos contraargumentar que no hay un argumento en la escritura para que los hijos no sean incluidos, y hay que considerar que la primera iglesia eran judíos. Entonces, si no ibas a incluir a sus hijos en el pacto, cuando habían crecido con ellos con el concepto pactual de lo que significaba un pacto y las promesas que eran para ellos y para sus hijos, que está inserto en todo el Antiguo Testamento, si en este nuevo pacto no vas a incluirlo, tienes que explicárselo. No hay otra opción. Sí. No hay otra opción. Sigamos a la siguiente. La confesión belga, que es otro documento, de hecho es una de las más antiguas confesiones del tiempo de la Reforma, data de 1561, dice lo siguiente de los niños de los creyentes o de los hijos de los creyentes. Dice, creemos deben ser bautizados y sellados con la señal del pacto, como anteriormente los niños en Israel eran circuncidados con las mismas promesas hechas a nuestros hijos. Artículo 34 de la confesión belga. ¿Qué prueba esto? Prueba que Hoover estaba muy alineado con la postura protestante, ¿ya? ¿Y por qué me parece importante mencionar las confesiones de fe? Porque hoy día, para muchos, bautizar niños viene a ser sinónimo de lo que hace la Iglesia Católica Romana. Sí. Pero, ¿quiénes son realmente los más interesados o los más acérrimos contrarios o enemigos, pongámoslo así en esos términos, de la Iglesia Romana, si no los mismos reformadores? Sí. Ahí sí que los ánimos estaban muy caldeados en contra de Roma, y si hubiesen considerado que había un argumento realmente bíblico, teológico, para cambiar eso, lo hubiesen cambiado abiertamente. Bueno, lo cambiaron en el sentido de lo que significa, ¿cierto? Y de negar de que el bautismo borra el pecado original y salva,
y que regenera, pero le dieron un significado, lo orientaron correctamente a lo que correctamente debe significar desde el punto de vista de la Biblia, pero no lo desecharon abiertamente. Entonces, si hay alguien que podía estar en contra de Roma y eliminar esto, eran los reformadores. Y todas las confesiones tempranas del protestantismo abordan el bautismo de infantes como algo que es no solo necesario, sino también obligatorio. ¿Te acuerdas? Bueno, con Eric nos hemos visto de forma presencial solamente una vez. Coincidimos una vez en una junta que se hizo. Y cuando se discutía, dentro de las cosas que se discutían, se hablaba del tema de lo pentecostal reformado. Y un pastor argumentaba que para considerarse un pentecostal reformado no bastaba con la soteriología, sino que también tenían que haber otros elementos. Y me parece que ahí mencionó que el bautismo era uno de esos elementos Sí, que debiese estar presente en un pentecostal para que se le considerara reformado en toda su extensión, no solamente por un tema soteriológico, sino también tenía que entrar un poco este tipo de cosas. sí, de hecho, no, bueno, no es el tema, pero importante considerar el bautismo dentro de lo que significa ser reformado, porque el bautismo viene a ser la puerta de entrada al pacto, ¿ya? Y ser reformado como tal es creer en la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo, a través del pacto de obras en primer término, luego el pacto de gracia, que es desarrollado a través de distintos pactos, entre ellos el nuevo pacto, que sería la consumación del pacto de gracia, y el bautismo es la puerta de entrada para pertenecer a ese pacto, que es la promesa que une toda la escritura de principio a fin, que fue lo que se le promete a Abraham. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré el Dios de tus hijos y tus hijos, tu descendencia será mi pueblo. Y si tú te fijas en Apocalipsis, al finalizar ya los últimos capítulos, se retoma la promesa inicial de la escritura, y se dice que ahí, cuando ya el Señor estemos con el Señor, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Sí. Entonces, el pacto es ser parte del pueblo de Dios y el bautismo es ingresar a este pacto. Entonces, de ahí la importancia de considerar el bautismo como parte esencial del pacto. Eh, Sigamos a la siguiente, ya nos acercamos al metodismo con Wesley. Esta cita está tomada de lo que después también Daniel va a citar del Tratado sobre el Bautismo. Es otra partecita así, no es la misma, creo. Dice: la costumbre de las naciones y el sentido común demuestran que los infantes, esto lo escribió Wesley, pueden entrar en un pacto y ser obligados por pactos hechos por otros en su nombre, de tal manera que pueden recibir beneficios gracias a ellos. Wesley está argumentando acá, eh, porque se presume, ¿cierto?, que los niños no pueden recibir el bautismo porque no habría en ellos un asentimiento de fe para poder asentir los términos del pacto a los cuales están entrando. Pero él dice que otras personas pueden hacer pactos en el nombre de otros, en este caso de los infantes, y que lo demuestra así la costumbre de las naciones y el sentido común. Y eso lo podemos ver, y para recibir ciertos beneficios en diferentes términos. Hoy día en nuestra propia sociedad los padres se hacen cargo de los niños y los niños reciben ciertos beneficios también estatales, qué sé yo, con una especie, siendo los padres una especie de tutor de ellos. Es el mismo concepto que él ve acá y argumenta desde un texto bíblico. Dice: tenemos una prueba más contundente que esta, la propia palabra de Dios, ya que el argumento anterior, que es la propia palabra de Dios, y cita a Deuteronomio 29, versículos 10 y 12. Dice: vosotros todos estáis en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños. ¿Ya? Y ahí argumenta después que el término niños, en realidad en el hebreo está queriendo decir infantes o bebés. ¿Ya? Vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tus campamentos, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Dios nunca hubiera hecho un pacto con los pequeños si no hubieran sido capaces de ello. No lo dice en el sentido de que los niños eran capaces de cumplir el pacto, sino en el sentido de que tenían tutores que los iban a conducir para poder cumplir eventualmente la edad ya requerida, el pacto en el cual habían entrado. Entonces, esta idea, ¿cierto?, de que los niños no tienen fe o los niños no pueden concertar este pacto o este bautismo porque todavía no tienen razón de ser o raciocinio, en realidad no es ad hoc a la escritura, por lo contrario, es ajena, porque vemos que los pactos
estaban presentes los niños y se hacían también partícipes de las promesas. Así que eso en esta diapositiva. No sé si hay algo que decir y si lo pasamos a la que sigue. Ya, ahora entramos, bueno, con eso terminamos este breve repaso de lo que significa el pacto, ¿ya? Falta acá por ver, por ejemplo, el tema de lo que es la teología del pacto que está expresada en la Confesión de Fe de Westminster y que es un poco lo que hacíamos referencia antes, que Daniel decía que el pastor Huber utiliza este concepto de pacto, que es contrario al dispensacionalismo, ¿ya? Mm. Porque son dos visiones. Normalmente a veces se cree que el dispensacionalismo es una manera de entender escatología, pero en realidad el dispensacionalismo es un marco de interpretación de toda la escritura. Es mucho más amplio. Claro, es un marco para interpretar la escritura, es un marco hermenéutico. Y en ese sentido, la teología del pacto es también un marco hermenéutico que nos permite analizar la escritura en estas formas pactuales en las que Dios trabaja con su pueblo. Entonces, ambas cosas son contrarias, Mm. incompatibles entre sí, y por lo tanto ahí, como dices tú, hay una dificultad un poco en entender al pastor Huber. Yo creo que se hace eco, sí, de la postura de Wesley en ese sentido, que también entraba más en consonancia con los términos del pacto. Sí, en Eh, esta área puntual yo creo que el pastor por decirlo así, continúa la herencia metodista. Eh, pero posiblemente en escatología, ya está un paréntesis, Ujú, siento yo que la escatología vino a ser, le vinieron a colocar atención recién como en el siglo XIX, me da la impresión, porque de la Reforma para adelante, el siglo de las confesiones, el siglo XVII, por ahí, eh, sí, XVII, la Reforma en el siglo XVI, las confesiones, la mayoría vienen en el siglo XVII, el foco era otro. claro, A la escatología no le dan es poco tanta lo que se habla. importancia. Y como que en el siglo XIX, 1800, sobre todo la última mitad del siglo XIX, hay como un boom escatológico. Y cobra fuerza ahí o nace el dispensacionalismo. Hay una discusión si el dispensacionalismo nace con Darby o es anterior. Claro, Pero también nacen otras sectas que son profundamente escatológicas. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová tienen un origen muy parecido, donde sus fundadores se tiran fecha del retorno de Cristo y fracasan estrepitosamente. Los testigos de Jehová, creo que eran Rutherford, uno de los primeros fundadores de los testigos, apellido, Rutherford, que se tiró unas fechas que no funcionaron ahí y tuvieron ahí una catástrofe, pero se reorganizaron y siguieron. Y sí, no, sí, los adventistas más de lo mismo, pues los adventistas también se tiraron una fecha y cuando no sucedió, se lo reinventaron o dijeron que en esa fecha particular no es que Cristo no volvió, pero entró en el santuario celestial. Entonces sí. ahí, estos son sectas que tienen un fuerte enfoque escatológico y justamente nacen en la misma época. Entonces, el pastor Huber, hijo de su tiempo, recibió toda esa influencia escatológica de la época y la, y la, y la escatología, por decirlo así, reinante, más la impresión, era el dispensacionalismo. El pentecostalismo americano es dispensacional desde el minuto uno. Y Sí, de hecho, de hecho, un movimiento político nace también en el mismo siglo, que es el sionismo. Y el dispensacionalismo tiene mucho de una relación muy, muy estrecha con Israel. En los documentos que yo subí al canal hace poquito, está súper claro ahí que la atención estaba sobre Israel muchísimo antes que se fundara el Estado de Israel. Muchos dicen que después de la fundación del Estado de Israel, ahora viene la atención de los dispensacionalistas en ellos, pero el documento que subí yo prueba lo contrario, prueba que la atención estaba desde mucho antes, 1914 es el artículo, ya estaban ellos mirando qué pasaba con los judíos y que estuvieran retornando a la tierra de Palestina o a la antigua Judea. Ellos lo ven como el cumplimiento de los tiempos y el fin del tiempo de los gentiles. Entonces, es un tema súper interesante que no es el foco de este programa, así que no te quiero sacar del tema, pero lo sí, quería comentar. sí, no, sí, es interesante. Igual quiero hacer un comentario breve sobre eso. Hay un libro que se llama Las raíces del pentecostalismo. No me acuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama así. Y habla también justamente de este tema y da la impresión de que Wesley no estuvo muy de acuerdo con las posturas dispensacionalistas que comenzaron a surgir en, si no me equivoco, Fletcher, que es el que menciona Huber en una cita que hiciste antes.
Y él parte con una especie de proto-dispensacionalismo. Y ahí hubo una especie de separación teológica entre Wesley y Fletcher, que probablemente después Fletcher, a la muerte de Wesley, toma cierta preponderancia en el movimiento, y logra insertar estos conceptos ya dispensacionales que hablan también de lo que tú dices del sionismo y del tema de Israel y todo lo que demás, lo que después ocurrió. Puede que por ahí también vaya alguna respuesta de lo que el pastor Huber tiene en mente, porque ya que cita a Fletcher como un muy buen predicador, es probable que haya tenido una muy buena impresión de él. Quizás se le pueda seguir la traza justamente estudiando a este autor que mencionas. Claro, Un aspecto característico del dispensacionalismo que se diferencia del premilenialismo histórico. El premilenialismo, la idea de que hay un milenio literal, es tan antigua como los primeros siglos del cristianismo. Eh, el- el- la diferencia característica, diría yo, es la idea del rapto secreto. Ahí nace con el sí, dispensacionalismo. Porque el premilenialismo histórico cree que la iglesia pasa por la tribulación y que al final vuelve Cristo y que se inaugura el milenio. claro. El dispensacionalismo viene a agregar esta idea de que Cristo viene primero en un rapto antes de los 7 años de tribulación y después vuelve a establecer el reino milenial con la iglesia. Así que, bueno, esas diferencias son importantes mencionar. Sí, y es justamente por vamos a salirnos del foco, pero es justamente por esta diferencia que hace entre la iglesia e Israel, porque el Claro, primerismo histórico considera a la iglesia como el Israel espiritual, ¿cierto? La continuidad de Israel. En cambio, el claro, dispensacionalismo los toma como dos pueblos distintos, separados. claro. Como Sí, perteneciente a diferentes dispensaciones. claro, sí. Bueno, continuamos. Seguimos. Vamos ahora a la otro argumento o pilar de esto, que sería el concepto de sacramento. Disculpa, ahora, último paréntesis. Es importante remarcar esto. La iglesia nuestra, o sea, el pentecostalismo chileno, No importa, dale. cree en sacramentos y eso está en los artículos de fe. Está el sacramento del bautismo y el sacramento de la cena. Y los mira como sacramento. Por eso es Sí. importante que los hermanos pongan atención acá en la definición de sacramento, porque el pentecostalismo chileno y los que siguen heredando la tradición metodista pentecostal de forma teológica, no con el título ahí en el logo de la iglesia, sino la teología heredada de Huber, Ujú. que cree que el bautismo y la cena son sacramentos, así que por eso es importante que pongan atención acá. Último paréntesis, comentaba Luis Aranguis que existe un pentecostalismo en Europa del Este que vienen del mundo ortodoxo y ellos tienen 7 sacramentos, como que más Oh, propio más propio de la iglesia católica. Así que eso como comentario al margen y como dato interesante. Ya, ahora sí, interesante. disculpa. Sí, de hecho, el artículo 16, para seguir lo que dices tú, para introducir este tema de los artículos de fe que están en los himnarios, habla justamente de los sacramentos, y ahí hay una diferencia muy grande respecto de la postura bautista, que no habla de sacramentos, sino de ordenanzas. Al final lo vamos a hablar también de mi presentación, ese punto, pero es un punto que es muy importante porque el uso de ese término hace toda una diferencia de lo que una cosa significa. San Agustín, un teólogo que reconoce tanto los católicos romanos como los protestantes, en un tratado que escribe contra los donatistas, escribe: los sacramentos son señales visibles de una gracia invisible. Eh, Calvino, quien no conoce a Calvino, en su institución de la religión cristiana, dice: los sacramentos son testimonios o señales dadas por Dios para recordarnos su voluntad y ofrecernos la gracia de manera más segura. Acá hay muchas citas más, pero para no llenar tanto el espacio, acá hay un par de conceptos que son claves, ¿ya? Lo primero es que hay un signo, ¿ya? O una señal que es visible, un testimonio o una señal, ¿ya? Que es visible. En este caso, el bautismo es esa señal o signo visible es el agua. En el caso de la Santa Cena es el pan y el vino, ya, pero que hablan de una realidad invisible. ¿M? Y en ese sentido, por ejemplo, Calvino dice: y que nos ofrece la gracia de manera más segura. Entonces, el signo visible, en el caso del bautismo el agua, representa una realidad espiritual o invisible, como dice Agustín, ¿ya? Y que esa realidad espiritual se hace real en nosotros a través de la aplicación que hace el Espíritu Santo, ¿ya? Quien confirma esa realidad
y la fortalece también en nosotros. De hecho, no lo tenía acá, pero tengo el himnario acá. El artículo número 16 dice: los sacramentos instituidos por Cristo son no solo distintivos o signos de la profesión de los cristianos, sino también símbolos de la gracia y prendas de la buena voluntad de Dios para con nosotros en forma invisible, ¿ya? Y luego dice, hasta ahí tenemos en la parte del el símbolo, ya la parte visible, del signo visible, y luego dice, y no solo aviva nuestra fe en él, sino también la fortalece y confirma. Es decir, que el sacramento no es solo un memorial, no solamente un símbolo desprovisto de valor, sino que transmite efectivamente una realidad espiritual o una gracia invisible sobre nosotros, que el himnario, el artículo de fe del himnario, que está tomado del anglicano, ya habla acerca de que este símbolo aviva nuestra fe, la confirma y la fortalece. ¿Cómo ocurre esto? Es una cuestión espiritual, llamémoslo así, de una manera mística. No podemos explicarlo de cómo ocurre, pero ocurre, porque está así también establecido en la palabra del Señor, y los grandes teólogos de la antigüedad lo lograron condensar de esta manera tan interesante, ¿ya? Entonces, los elementos importantes son el signo visible, que en este caso sería el agua, ¿ya? Y transmiten o representan una realidad espiritual, pero una realidad espiritual que nos es efectivamente dada a través del Espíritu Santo, que confirma y fortalece en nosotros la gracia del Señor. Esa comprensión es muy, muy, muy importante. Entonces, teniendo eso en mente, pasamos a analizar el concepto de sacramento que las posturas clásicas tuvieron. Por ejemplo, Martín Lutero, en un comentario del Catecismo Menor, dice: el bautismo es un medio por el cual Dios nos concede perdón y renacimiento incluso en los niños. Eh, Está hablando acá acerca del signo, ¿ya? Porque está hablando del bautismo como algo visible, y incluye el elemento invisible, que en este caso es, para Lutero, el bautismo daba perdón y renacimiento o regeneración o salvación, ¿ya? Inclusive también en los niños. Es un concepto bastante cercano al catolicismo romano en ese punto. Y el de Wesley, creo que Wesley también anda bastante cerca. Sí, creo que lo tengo también acá por ahí Ya. anotado. La visión de los reformados, en este caso, Calvino dice: el bautismo es un sello visible que confirma la promesa de Dios y se aplica también a los hijos de los creyentes. O sea, tanto Lutero como Calvino, los dos grandes próceres de la Reforma, coinciden en que, siendo el bautismo un sacramento, debe también administrarse a los hijos de los creyentes, ¿ya? Y eso es muy importante de considerar, el argumento que decía adelante. Si había alguien que tenía que romper con Roma en todo lo que no era bíblico, eran ellos. Y no rompieron en esto con Roma, ah, digamos, definitivamente, sí, en otros aspectos, lo que significa el bautismo, pero lo mantuvieron como tal el bautismo infante. La siguiente, que sería la visión que tienen los anglicanos, ya estamos casi terminando esta parte, creo. Charles Gore, que era un anglicano bastante conocido en su época, anglicano bien temprano, dice: el bautismo infantil es un verdadero sacramento de regeneración a través del cual el niño es hecho miembro de Cristo y la iglesia. Y aquí está uniendo el sacramento, ¿ya?, al concepto de pacto. ¿Mm? Primero, es un verdadero sacramento, pero es un sacramento que une al niño al miembro de Cristo. O sea, eh, y entra acá a la materia de la doctrina de la unión con Cristo, que no es una cosa menor, porque el bautismo, ¿cierto?, como sacramento, es la puerta de entrada al pacto que tenemos con Dios, y esta puerta de entrada finalmente es también la puerta de entrada a la iglesia y a ser miembro del cuerpo de Cristo. En el bautismo de adultos, por supuesto, es necesaria la fe, ¿ya? En cambio, en el bautismo de infantes, se habla de que el sacramento, a ver, en el catolicismo romano hay un concepto que se llama que el sacramento opera ex opera operato, opere operato, que significa algo así como que eh, al aplicar el sacramento, independiente de que la persona tenga fe o no, el agua, por haber sido consagrada, eh, aplica las gracias de las cuales estamos hablando de forma casi automática, por decirlo de alguna manera, sin que sea necesaria la fe en el receptor. La teología protestante no adhiere a ese concepto,
pero sí tiene un concepto un tanto parecido, que es que, ya en el caso del bautismo de adulto, se aplica subjetivamente la gracia. Es decir, al ejercer fe, la persona que está siendo bautizada recibe también a través de la fe las gracias que les son prometidas a través del bautismo, es decir, ser incorporado al pacto del Señor. En el caso de los niños, como no tienen fe, ya las gracias que son aplicadas se aplican de manera objetiva, es decir, sin mediar entre medio el elemento subjetivo, entre comillas subjetivo, de la fe. Y queda reservado ese momento para el futuro cuando el niño ya es grande o tiene una edad apropiada en la que puede ejercer la fe y se manifiestan ahora de forma subjetiva, él puede experimentar esta incorporación y esta gracia que Dios trae sobre él, digamos, al incluirlo en el cuerpo de Cristo o en el pacto del Señor. Ya fue injertado en el pacto, pero cuando tiene la edad, puede disfrutar de los beneficios de ese pacto ya de manera consciente. Ese es como el argumento que se hace acá, respecto del bautismo visto como un sacramento, que sí transfiere una gracia, la gracia que está prometiendo a través del poder del Espíritu Santo. Y los 39 artículos de la religión, que coinciden con los artículos de fe del himnario, dice: los sacramentos instituidos por Cristo no solamente son señales de la profesión de los cristianos, sino más bien testimonios ciertos y signos eficaces de la gracia y buena voluntad de Dios hacia nosotros, que prácticamente es igual al que tenemos nosotros, Ujú. y luego dice, por las cuales Él obra invisiblemente en nosotros y aviva no solo nuestra fe, sino que también la fortalece y la confirma. Esto es mucho más visto en lo que es la Santa Cena, ¿ya? Ujú. Pero también ocurre digamos, en el bautismo, sobre todo en el bautismo de adultos, en este caso de que la persona inmediatamente al mezclar fe, ¿cierto?, puede también experimentar esta fortaleza que Dios da. Pero no significa esto que los niños no puedan recibirlo. Y de ahí saltamos al metodismo, que proviene del anglicanismo. Y Wesley, en este mismo tratado, dice que esta sí es una cita más cortita, así de uno que tienes tú después más adelante. Es un sacramento iniciador que nos introduce al pacto con Dios, ¿ya? Fue instituido por Cristo, pues solo Él tiene poder para instituir un sacramento propio, una señal, sello, promesa y medios de gracia. Y esto aquí hay un par de términos importantes. Primero, Wesley utiliza el término sacramento y no ordenanza, lo cual explica por qué Hoover también conserva el término sacramento y no ordenanza como lo utilizan los bautistas, ¿ya? Eh, Utiliza el sacramento en relación con el pacto, diciendo que es un sacramento que nos introduce al pacto con Dios, que es lo que ya habíamos venido diciendo, y por eso está casi ya al final de la presentación, porque está uniendo ambos conceptos respecto de este tema, ¿ya? Fue instituido por Cristo, solo tiene poder para instituir un sacramento propio, y lo habla como un medio de gracia, ¿ya? Los medios de gracia clásicos instituidos son la predicación de la palabra y la correcta administración de los sacramentos. Y en ese sentido, Wesley es un protestante, es parte, esto es también teología reformada. ¿Sí? A veces se cree que la teología reformada o la doctrina reformada es solamente el tema soteriológico, eh, Claro. y en Que realidad lo no. reducen a la pelea chica de si la salvación se pierde o no se pierde, que es una tontera. Claro, y son cuestiones que son en realidad periféricas a lo realmente central. De hecho, el tema de la salvación puede ser analizado desde el concepto de pacto, pero eso es para otra historia. Entonces, todas estas tradiciones que hemos visto, que son las mayoritarias del mundo protestante reformado, ya incluyendo el metodismo dentro de ese mundo, tienen un elemento unificador que es que tienen un concepto de sacramento. Si bien el luteranismo, perdón, tiene un concepto un tanto diferente, ya, porque yo lo encuentro mucho más parecido al de la Iglesia Católica Romana, pero tiene un concepto de sacramento incluido también, ¿ya? Pero hay una iglesia en particular, que es la que viene ahora, que tiene una visión no sacramental. Y aquí creo yo, que hace toda la diferencia con nuestros hermanos bautistas. Eh, Dice la Confesión Bautista de Fe, la Confesión de Londres, capítulo 29, párrafo 1 y 2, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, ordenado por Jesucristo. Y aquí ya partimos con algo totalmente distinto. Ellos, en su propia confesión de fe, no reconocen el bautismo como un sacramento,
De hecho, los bautistas evitan hablar del término sacramento cuando se refieren al bautismo de la Santa Cena y reemplazan el término por ordenanza. Eh, Dice que constituye para la persona bautizada una señal. Y lo puse en rojo ahí porque el sacramento dijimos que tenía por lo menos dos partes. Una era la señal o signo visible, ¿ya? Y la otra era cómo esa señal o signo visible transmite en realidad a través del poder del Espíritu Santo una realidad, aunque invisible, en el creyente, de manera que fortalece nuestra fe, la confirma, la alienta. Pero en la definición que hace la confesión de fe bautista, ya primero parte hablando que el bautismo no es un sacramento, sino una ordenanza, e incluye solamente el elemento de la señal, que constituye para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, con Dios, en su muerte y resurrección. Y aquí está el elemento de lo que ellos dicen que simboliza el bautismo, de haber sido injertado en Él, del perdón de pecados, de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir en novedad de vida. Pero no incluye en ninguna parte cómo esta señal avanza de ser un mero símbolo a realmente transmitir a través del Espíritu Santo una realidad espiritual hacia el creyente. Y ahí es donde se diferencia el concepto de ordenanza del de sacramento. Creo haber escuchado, no recuerdo a quién, pero es haber escuchado en algún minuto dentro de la IEP, cuando era de la IEP o algo así, eh, el haber utilizado, algún pastor haber escuchado utilizar, en vez del término sacramento, ordenanza. Ya. Y ahí eso hace mucha diferencia porque Es que el término yo no creo que está este tema no está sacramento. claro, es lo que hemos dicho muchas veces. Claro, Los pentecostales por décadas, lo hemos dicho muchas veces en el canal, por décadas han desechado el conocimiento y recién diría yo que en estos últimos años muchos se han abierto a la idea de que tiene que haber una preparación, hay voces más tibias todavía que están diciéndolo, los pastores mayores que son contrarios a la educación formal teológica, o algunos que todavía siguen demonizando el conocimiento derechamente, no han terminado de partir, por decirlo así. Es una generación que está llegando a su término, por decirlo así, pero sigue presente. Entonces, eh, eso ha generado una distancia tremenda del pentecostalismo clásico chileno con el estudio teológico. Entonces, los primeros que llegaron a formar institutos bíblicos, cosas así en Chile, en la década quizás de los 70, 80 para adelante, ujú, fueron los pentecostales americanos. sí, Entonces, Martin Lane. los pastores que se han ido formando o que han tenido más, o que han querido formarse en teología pentecostal, que no quieren ir a, no sé, a formarse ni con bautistas, ni con presbiterianos, ni nada por el estilo, han sido formados por pentecostales americanos que tienen esta visión, tienen visiones diferentes como decía al principio, en eclesiología, no, ¿cómo se podría decir? Pues, en gobierno de la iglesia sería eclesiología, ¿no? No sé. Sí, sí, es parte de eclesiología. Sí, en términos de gobierno de la iglesia, en términos de bautismo especialmente, Ujú. los pentecostales americanos son credo bautistas, por lo tanto van a enseñar, cuando hablen de bautismo lo van a enseñar de esa manera. Entonces, eh, yo creo que ese es el problema, o sea, que el pentecostalismo chileno no se encargó de la formación teológica de sus pastores y de sus fieles. Entonces, la única educación formal que tuvieron a mano los pentecostales que se quisieron formar en un contexto pentecostal fue la asambleísta, así que la asambleísta es eh, la que ha terminado por imponerse, de hecho, ya que ahora ya están saliendo hoy en día eh, seminarios de corte metodista pentecostal. De hecho, creo que hay más de uno, por lo menos. Ujú. Pero los profesores que hacen clase ahí son formados con los Sí, asambleístas, entonces obviamente van a creer como ellos, muchos de ellos. Pues sí, entonces, po. yo creo que hay un vacío ahí, hay un vacío que no nos hemos hecho cargo y por De hecho, esa... ¿Mm? hay un libro que utilizaban, perdón, que se estudió años atrás, que era el de Doctrina Cristiana de George Partington. Ya, Partington es bautista y delante lo consultaba, lo tengo por ahí el libro, y en el tema del bautismo él habla de ordenanza, no sí, en pues, sacramento. Entonces, yo creo que el pentecostalismo metodista, que de origen metodista, específico en este caso la IEP y la Iglesia Metodista Pentecostal, puede formarse teológicamente bebiendo de su propia agua.
Sí, porque hay bastante material para eso sí, y si se van a acercar a una teología, yo creo que la más cercana para nada es el pentecostalismo americano. claro. Claro, hay Sí, puntos, o sea, hay obviamente varios puntos de coincidencia, de, de comunión con el pentecostalismo americano, eso es innegable, obviamente. claro, son pentecostales. Porque nosotros, los pentecostales, construimos nuestra identidad en torno al continuismo y eso obviamente lo compartimos con los pentecostales americanos, pero hasta en eso hay diferencias con el tema del evidencialismo. Sí, pues, Nosotros no somos evidencialistas, pero tenemos puntos en común con ellos, muchos puntos en común. Entonces, pero sí, pero también es sano reconocer nuestras diferencias, no para anatemizar al otro, si ese es el punto, sino que para decir, son diferentes en estos puntos, pero son mi hermano. claro, Entonces, no, un poco la cita que yo compartía de Huber hace un tiempo, el artículo, de su artículo El amor cristiano, cuando Huber habla de que hay diferentes batallones y que la unión de revistas se va a guardar, se va a reservar para cuando nos encontremos con el gran general, una cosa así, y que ya, nos enfoquemos en el verdadero enemigo que es el diablo, porque no nos estemos peleando entre nosotros, porque somos diferentes batallones de un mismo ejército. No sé si te recuerdas esa cita. sí, 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 Pero sí, esa visión de Huber también me encanta y lo encuentro destacable, traer la colación en este tiempo de tanto sectarismo, de tanta pelea chica que no tiene ningún sentido. claro. Entonces, Eh, Continuamos entonces, para dale. finalizar esta parte. El término ordenanza, ya No, dije, sí, esta es la última. El término ordenanza no es solo una palabra. Yo sé que a veces, ¿cierto? Como hablábamos, eh, no se hace mucha diferencia en cuanto al tema de las palabras, pero en teología, sobre todo en este tema, las palabras hacen una gran diferencia una de otra, ¿ya? Entonces, el término correcto y al que debiéramos eh, adherirnos es el que está en los artículos de fe, sacramento y no ordenanza, y por la sencilla razón que la ordenanza solo se queda en la señal, sin avanzar a cómo se transmite a través del Espíritu esto que el símbolo simboliza, valga la redundancia. Y luego continúa la confesión bautista, dice, aquellos que ciertamente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos apropiados de esta ordenanza. Y es lógico, es muy lógico. Si el bautismo es solo una señal, ¿ya? Solo un símbolo que representa algo pasado, es lógico que, los que tienen que recibirlo tienen que ser los que ya han experimentado fe en el Señor, que lo obedecen y que tienen arrepentimiento. Es una cosa lógica y normal que así sea, ¿ya? Entonces, el concepto que tengamos de lo que significa bautismo va a finalmente terminar llevándonos a seguir el argumento que tengamos. Si yo creo que el bautismo es un sacramento, esto ya para ir cerrando esta parte, si yo creo que el bautismo es un sacramento, creo que no solamente simboliza una realidad pasada, ya que ya ocurrió en mí, como en este caso lo manifiesta la palabra ordenanza, sino que además simboliza una realidad futura, en el caso de los niños, ya una promesa o una esperanza de lo que va a ocurrir a futuro adelante. Pero a través de la fe, quienes tienen hijos introducen a su hijo a este pacto con la esperanza de que la gracia de Dios también obre en ellos cuando tengan la edad suficiente. Entonces, ahí hay una diferencia que creo que es muy importante, muy interesante y que como pentecostales de origen metodista, chileno, ¿cierto? Nosotros estamos más bien, deberíamos estar más bien añadiéndolo a la visión sacramental del bautismo y no a la Ujú. no sacramental. Así que eso respecto a estas dos posturas, digamos, del pacto y Cerramos sacramento diciendo que realmente entonces se que unen. somos pentecostales chilenos de origen metodista, que el bautismo para nosotros es un sacramento, así como la cena, y que bautizamos niños sin problema. Así como Sí, bautizamos adultos también. así es, sí, Sin correcto. con ello anular a los que practican el credo bautismo y el bautismo por inmersión, obviamente. Claro. Eric, te propongo hacer una pausa acá y seguimos en un minuto. Ok, vale. Ya estamos de vuelta, hicimos una pausa necesaria porque un live tan largo, o sea, un capítulo tan largo necesita de ciertas pausas. Eh, Entramos a la parte final de este episodio sobre paidobautismo. Aunque el título es paidobautismo, obviamente abarcamos otras áreas como el bautismo de adultos también por aspersión. Este libro
también muy interesante es de Wesley, que se titula Un tratado sobre el bautismo. Eh, lo pueden encontrar en internet con cierta facilidad, pero si alguien quiere tener acceso a los artículos de Hoover, que los tengo transcritos yo, y a este libro de Wesley, me puede enviar un correo a laultimabanca@gmail.com y le facilito este material para que lo puedan consultar también de forma ya más detenida. Este libro, obviamente, simplemente saco algunas citas que vamos a destacar acá, pero no está completo. No es muy largo, son como 18 páginas, se lee bastante fácil. Eh, Así que vamos a destacar algunas citas y les vamos a ir comentando para ir cerrando ya. Eh, el, el libro abre, de hecho es bien práctico el libro, es como qué es el bautismo, cuáles son los beneficios, quiénes pueden bautizarse, me parece una cosa así. Son como 3, 4 preguntas que aborda Wesley y que las contesta en este tratado. Y parte preguntándose qué es el bautismo, y él dice, es un sacramento iniciador, la cita que ya había leído Eric, que no se introduce al pacto con Dios, fue instituido por Cristo, pues solo Él tiene poder para instituir un sacramento propio, una señal, sello, promesa y medios de gracia, perpetuamente obligatorios, sobre todo los cristianos. No sabemos de hecho el tiempo exacto de su institución, pero sabemos que fue antes de la ascensión de nuestro Señor y fue instituido en lugar de la circuncisión. Vuelve a la misma idea que ya ha repetido Hoover, que es un poco el argumentativo típico, o sea, el argumento típico de la teología pactual. De la continuidad de un pacto y otro. Claro. Y ese tema es bien importante, porque en la visión bautista no hay continuidad entre un pacto y otro. Hay una Quizás por eso, discontinuidad. quizás para el bautista es más fácil que se dé en ellos, en ese contexto, y me parece que en ese contexto nace también el dispensacionalismo. Yo siempre he encontrado que hay cierta similitud entre la postura bautista, porque ellos también tienen una teología del pacto, que no es la Ya. misma de Westminster y la clásica, y siempre he encontrado una cierta similitud entre esa teología del pacto y el dispensacionalismo. Pero aquí me puedes corregir, pero nace en un contexto, no nace en un contexto pentecostal, o sea, de hecho, el dispensacionalismo anterior al movimiento pentecostal, Sí, po, sí. unas décadas antes, eh, pero se da como en estos círculos más bautistas. O sea, de hecho, en Estados Unidos, dispensacionalistas, la mayoría son bautistas, MacArthur dentro de ellos y Sí, de po. ese estilo. Sí, sí. No sé si hay alguna correlación entre un grupo y otro, la verdad, porque, bueno, hay una teoría por ahí que dicen que surge de un jesuita, no sé qué tan cierta será, eh, pero los grupos que Los jesuitas son culpables de todo. Son eh, especiales para las teorías conspirativas. claro, pero ¿sabes qué? Bueno, tal vez una aberración lo que voy a decir, pero los bautistas son una cosa, y los anabaptistas son otra, que claro. Pero los grupos anabaptistas tienen esta similitud con los bautistas, en este caso particulares que se llaman, en cuanto al rechazo al bautismo infantil, y al rechazo como tal de todo este concepto de pacto. eh, y el dispensacionalismo tiene cierta efervescencia dentro de estos grupos herederos de alguna manera de estos movimientos de la reforma radical. Yo por la similitud de los nombres siempre creí que tenían relación los anabaptistas con los bautistas, pero después, Eh, se estudiando un enojan poquito entre más, me ellos. di cuenta que tienen orígenes diferentes. Sí. Mm. Sí, aunque se parecen bastante en realidad, pero ahí los bautistas dicen que no. ¿Para qué nos vamos a contradecir? Sí, sí. Dice, y fue instituido en lugar de la circuncisión porque como aquel era una señal y sello del pacto de Dios, de igual manera este. O sea, bautismo, circuncisión, la misma idea que repite el pastor Hoover. Me interesa destacar esta continuidad entre el pensamiento de Wesley y el pensamiento de Hoover. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos por el bautismo? Aquí se mencionan por lo menos 4, que voy a leerlos rápido. Dice, el primero de estos es el lavamiento de la culpa del pecado original. Esto es lo que más bulla me genera. Me cuesta entenderlo. Aquí me puedes ayudar quizás. Por la aplicación de los méritos de la muerte de Cristo, que todos nacemos bajo la culpa del pecado de Adán y que todo pecado merece miseria eterna, era el consenso unánime de la Iglesia antigua, como se expresa en el 9º artículo de la nuestra. El 9º artículo se refiere al 7º metodista, que es el del pecado original. Mm. Es- Esto claramente, o sea, aquí obviamente no está la cita de corrido, aquí hay unas referencias bíblicas, me parece que apela
romano, no me acuerdo qué referencia incluye aquí Wesley. Después Sí, dice más abajo, esto claramente incluye a los infantes, porque ellos también mueren, por tanto ellos han pecado, pero no por pecado actual, por tanto por original. De otra manera, ¿qué necesidad tienen de la muerte de Cristo? bueno, respecto a Leemos el la... artículo primero, el noveno, y ahí Ya. lo comentamos. El artículo noveno dice, y séptimo metodista, y también en la IEP, dice, el pecado original no consiste, como falsamente aseveran los pelagianos, en la imitación de Adán, sino que es la corrupción de la naturaleza de todo hombre engendrado en el orden natural de la estirpe de Adán, por lo cual el hombre está muy apartado de la justicia original y por su misma naturaleza se inclina al mal y esto continuamente. Entonces aquí dice que el primero de estos, el primer beneficio del bautismo es el lavamiento de la culpa del pecado original. ¿A qué se refiere con esto, Wesley? Bueno, ahí hay un tema, lo que pasa es que Wesley era muy... leía como de todo, ¿ya? Y ahí era muy lector de los padres de la iglesia, y en los padres de la iglesia hay ciertos padres que hablan acerca justamente de esto. Sí, la Iglesia Católica Romana no inventó este tema, lo heredó de algún lado, ya, pero yo creo que lo que a Wesley se refiere en este caso particular es a esta gracia preventiva, de la cual él después desarrolla mucho más, que es una gracia que de alguna manera nos deja como, según lo que él enseña, como en un estado, digamos, en el que podamos recibir a Dios, porque Wesley era arminiano, y sin embargo hace esta modificación como una especie de, a ver, cree en la corrupción de la naturaleza humana, la completa corrupción de la naturaleza humana, que el hombre está inhabilitado para poder ir al Señor, acudir a Dios y todo eso, pero también cree que hay una gracia previniente, una gracia que nos previene y que es dada a través del bautismo. Y esta gracia que previene es, al final del día, es como una especie de lavamiento del pecado original, porque es como que de alguna manera ataca el pecado original, reduciendo su poder en el hombre, para que el espíritu pueda actuar también en el creyente. Que de hecho está expresado de alguna manera en el artículo anglicano y que él trae, que es el del libro albedrío, que él trae después el metodismo, que dice, no tenemos fuerzas para buenas obras, agradables y aceptadas a Dios, que sería la corrupción completa de la naturaleza humana, pero luego dice, sin que la gracia de Dios por medio de Cristo nos prevenga. Mm. Y este concepto de gracia previniente está muy presente después en los escritos de Wesley. Me da la impresión a mí, sin ser experto en el tema de Wesley como tal, pero me da la impresión que se refiere en realidad a ese concepto de gracia previniente que él tiene. Bueno, y cualquier hermano que maneje mejor el tema y que nos quiera corregir, aquí yo encantado. Yo Sí, no, por no, supuesto. no borro comentarios, a no ser que sean insultos, así, de una cuenta anónima. Son como los únicos contextos donde podría borrar un comentario. Pero cualquier comentario que nos quiera corregir o que nos quiera explicar esto de mejor manera, encantado, bienvenido. ¿Ya? Dice otro beneficio, y voy a nombrar como 4 beneficios que vienen con el bautismo. Dice, por el bautismo entramos en un pacto con Dios, a ese pacto eterno que Él ha ordenado para siempre. Este nuevo pacto que prometió hacer con el Israel espiritual, aún el darles un nuevo corazón y un nuevo espíritu para rociar agua limpia sobre ellos, de lo cual lo bautismal es solo una figura y no recordar sus pecados e iniquidades más. En una palabra, es ser su Dios como prometió a Abraham en el pacto evangélico que hizo con él y toda su descendencia espiritual. Y como la circuncisión era entonces la manera de entrar a este pacto, así el bautismo es ahora. ¿Ok? Por el bautismo entonces también no solamente seríamos limpiados del pecado original, sino que también entramos en el pacto con Dios. Ya, eso Sí. ya un El, tema, el concepto que habíamos un visto concepto ya anteriormente, tratado. claro. Otro beneficio, esto no sé dónde lo leíste tú. Ah, ¿Cuál? parece que lo leíste que entendía el bautismo de la iglesia anglicana. Dice, Sí. por el bautismo somos admitidos en la Ah, sí. iglesia y consecuentemente, otro beneficio más, y consecuentemente hechos miembros de Cristo, su cabeza. Los judíos eran admitidos a la iglesia por la circuncisión. La iglesia, me parece interesante que hable de la iglesia. De igual manera, los cristianos por el bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, disculpa, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, por tanto, de Cristo estáis revestidos, Gálatas 3:27. Esto es, están místicamente unidos con Cristo
y hechos uno con Él, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, es decir, la iglesia, el cuerpo Sí. de Cristo. Es decir, ese está referido, es como una ampliación de lo que leí de lo que dicen los anglicanos, claro. El tema de la unión mística con Cristo. Y estaba leyendo por ahí, se me fue, pero estaba leyendo otro punto que aparecía él puesto acá. Bueno, el tema de la misión de la iglesia y hechos miembros de Cristo. Ah, el tema de la iglesia. eh, y es por ese concepto de pacto, por esa continuidad que hay, pues. Sí, po. Y es muy, muy, muy pactual, muy de Westminster, por llamarlo de alguna manera, el concepto que está aludiendo Ah, Wesley. ¿te acuerdas que en un grupo en el que estamos, un hermano comentaba que el pastor Huber también hablaba de Israel como la iglesia del Antiguo Testamento? Sí, Yo nunca he leído ese artículo, o si lo hubiese leído lo tendría en la memoria, pero si es verdad lo que comentaba, está interesante porque sería una continuidad del pensamiento de Wesley. Pero sí, habría que encontrar la cita primero, sí, pero está lo cual interesante. sería por extensión un contrario o estaría en contraposición con la Con la idea de mirada dispensacionalismo. dispensacional, claro. No, yo creo que la influencia del dispensacionalismo Hoover es más en la parte escatológica, sobre todo con esta idea. Yo creo que un concepto clave es esta idea de que Cristo va a volver y tú puede que no participes en ese regreso, que es propio de la idea del rapto secreto. Y eso sí Claro. que es dispensacional. Y eso está presente un poco en los escritos Sí, pues que estuvo muy compartió presente. Hoover. De hecho, Hoover narra un evento en el que estaba él en una conferencia, creo, y el hermano que dejó a cargo hizo citó a una vigilia justamente para poder prepararse y predicó sobre el tema del arrebatamiento Sí. o del rapto como No, tal. sí, eso estaba, porque como decíamos, volvemos a un tema que no es el tema de este live, pero es importante. El dispensacionalismo estaba muy presente del minuto uno en el pentecostalismo americano y había intercambio de artículos de lo que pasaba ahí en Estados Unidos, mucho llegaba para acá, entonces es natural que haya tenido también una influencia en el pentecostalismo chileno. Mm. Seguimos. El último de los beneficios dice por el bautismo, o sea, de los que menciona varios, pero yo destaqué algunos. Por el bautismo nosotros que éramos hijos de ira, por naturaleza, somos hechos hijos de Dios. Y esta regeneración que nuestra iglesia en tantos lugares atribuye al bautismo es más que meramente ser admitidos a la iglesia, aunque comúnmente se conecta con aquello. Siendo injertados al cuerpo de la iglesia de Cristo, fuimos hechos los hijos de Dios por la adopción y gracia. Esto se fundamenta en las palabras claras de nuestro Señor: a menos que un hombre nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto también está en el ritual del bautismo. Como te comentaba Sí, fuera de cámara, que transcribí el ritual de bautismo tanto de infantes como de adultos, y se ocupa mucho este concepto de Juan capítulo 3 en la conversación de Jesús con Nicodemo, el que no naciere del agua y del y en el espíritu. Y espíritu. el nacer por el agua lo asocian mucho con participar del sacramento del bautismo. Sí, Entonces, los 4 beneficios mencionados hasta ahora sería, se limpiaría el pecado original. El segundo era entrar en el pacto. El tercero sería ser parte de este cuerpo de místico que es la iglesia. Y el último también, el último mencionado sería no, hecho hijo de el Dios, dejar de ser hijos de ira, un poco. claro. Y que en último término todos esos elementos son parte de lo mismo que significaba ser miembro del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Claro. Que, que esa continuidad es muy, 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 muy interesante. La continuidad del pacto, porque un elemento clave de la teología pactual clásica es justamente la continuidad del pacto del Antiguo Testamento, llamémoslo así en términos generales, aunque hay varios, y que es uno solo, al que teológicamente se le conoce como el pacto de gracia, que Ujú. está administrado en diferentes épocas, pero que es el uno y el mismo, y que se ve consumado en la venida de Cristo en el nuevo pacto. Claro. Ahora, este tratado, aparte, argumentando a favor del bautismo por aspersión, me salté esa parte porque ya está tratada un poco con Hoover,
Pero también si leen el tratado, la parte inicial, luego de que define lo que es el bautismo, viene toda una defensa a la idea del bautismo por aspersión, como una posibilidad eh, dentro de las formas de administrar este sacramento. Ahora, esta parte, ¿quiénes son los sujetos propios del bautismo? Es bastante extensa y yo destaqué simplemente las conclusiones que él toma, que Wesley comparte como al final de cada sección. Es bastante extensa y lo va argumentando bastante bien. Lo digo para quienes se interesen por revisar este tratado completo, que son 18 páginas, bastante corto. Las conclusiones que saca en cuanto a quiénes son los sujetos propios del bautismo, eh, dice los adultos y los infantes, una cosa así, es una pregunta un poco más larga. Las conclusiones que sacan al final de cada párrafo dice, por ejemplo, los infantes necesitan ser lavados del pecado original, por lo tanto, ellos son materia propia del bautismo. Otra conclusión, los infantes son capaces de entrar en pacto con Dios. Un poco tú lo argumentaste Sí, eso bastante, apareció también en lo que dije. como siempre lo han sido y todavía lo son bajo el pacto evangélico. Por tanto, ellos tienen derecho al bautismo, el cual ahora es sello de entrada a él. Otra conclusión dice, los infantes deben venir a Cristo y ningún hombre debe prohibírselo. Ellos son capaces de la admisión a la iglesia de Dios, por tanto, ellos son sujetos propios del bautismo. Y otro argumento más que da, y también lo desarrolla esta idea, esta es la parte final, simplemente dice, los apóstoles bautizaron infantes, por tanto, ellos son materia propia para el bautismo. Aquí sigue la idea de continuidad. Quiero que lo argumento un poco más acá, en otra diapo que tengo aquí. Dejar cuántas faltan. Sí, esta sería la última. Desarrolla una idea bastante buena también en cuanto a cómo esta ha sido la práctica de la iglesia por 1700 años, dice él, porque lo está escribiendo en 1756. Y aquí da cuenta del manejo que tenía Wesley justamente de los padres de la iglesia. Cita varios dentro de este tratado. Dice, no solo de nuestros ancestros cuando primero se convirtieron al cristianismo, se está refiriendo a este tipo de práctica, al bautismo de párvulos y por aspersión, eh, no solo de todas las iglesias europeas, sino también las africanas y las asiáticas, aún aquellas de Santo Tomás en la India, lo hacen y aún lo siguen haciendo, bautizar a los niños. Habiendo sido pues el hecho aclarado que el bautismo de infantes ha sido la práctica general de la iglesia cristiana en todos los lugares y en todas las épocas, que ha continuado sin interrupciones en la Iglesia de Dios por más de 1700 años, eh, podemos concluir con seguridad, fue entregado a los apóstoles quienes conocían mejor la mente de Cristo. Para llegar a esta conclusión, la forma como lo desarrolla en el tratado está interesante, como les digo yo. Se tira alguna cita de padres de la iglesia para Ay, luego decir. quiero hacer una Ujú. precisión ahí porque es Dale, dale. inevitable pasar, digamos, por el concepto que la Iglesia Católica tiene. Y a veces como evangélico, y utilizo a propósito el término evangélico y no protestante, somos como muy ácidos con las críticas hacia el catolicismo romano, eh, como que todo lo que viene de ahí está mal, ¿ya? Mm, Pero yo siempre lo argumento con esto, quienes mantuvieron y de alguna manera preservaron la doctrina de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, fueron justamente ellos. Entonces, decir que todo lo que viene de allá está mal, yo creo que es un exceso. Por supuesto, tenemos que analizarlo y todo el tema, porque aquí lo que Wesley está hablando también pasa por ahí, pues pasa por la Iglesia Católica Romana, los ortodoxos también, por ejemplo, también bautizan claro, que niños. si hablas de Roma sin Oriente, el Lucho te la va a cobrar. Sí, po, lo que me parece un poco, ¿cómo puedo decirlo? Eh, cómico puede ser la palabra, no sé si será la más apropiada, es que los ortodoxos bautizan niños por inmersión. Pobres niños. Es bien escandalosa así la forma como, Sí, como lo sumergen. pero bueno, el punto es que estas iglesias que son muy antiguas, muy históricas, que tienen sus problemas y podemos hacer muchas críticas sobre ello, sí preservaron ciertas cosas que son importantes, digamos, y que hoy día también las heredamos, que no por el hecho de que las practiquen ellos necesariamente están mal. Sí, ahí hay Ahora, un yo punto. digo, el tema es cuándo sacar la espada y cuándo no. Yo sé que con la Iglesia Católica no separan
muchas Hay un cosas. abismo importante ahí con el Eh, tema de la salvación por gracia, esa fue la pelea de los protestantes del siglo XVI. eh, y claramente como pentecostal de herencia metodista, nosotros estamos dentro del grupo de los protestantes. Entonces, obviamente, para nosotros el tema de la salvación por gracia es fundamental. Pero, como te decía yo, el, que las doctrinas en las cuales hay que sacar la espada y pelear para defenderla están contenidas en el credo o en los credos antiguos, Ujú. Niceno-Constantinopolitano, el de los apóstoles el de Atanasio. Es de Atanasio, me encanta. Esos credos los compartimos con ellos, po. O sea, si nos Sí, ponemos po. a leer el credo con ellos, con los católicos orientales, con los católicos occidentales o católicos romanos, nos ponemos a leer el credo con ellos y estamos de acuerdo todos en eso, po. Entonces, no sé, yo también, sobre todo en un mundo occidental que camina o ya estamos quizás en una era post-cristiana, yo creo que mirar al católico como el enemigo acérrimo, como se veía en el Chile de los 50 para atrás, yo creo que es un error, es la forma como lo veo yo. Pero va a costar un poco que se baje la arma con el mundo católico. Pero yo creo que no, que debiese ser una práctica que empecemos a poner por obra. De hecho, el capítulo que hicimos con Luis sobre el padre Hurtado, Huber y Machen, creo que es el apellido, Grecham, Machen, Sí, deja marcha. eh, hablábamos de cómo ellos coincidían en el rechazo absoluto que tenían a la teología liberal. Creo que ahí es donde hay que sacar la espada y Sí, pelear y defender nuestra fe contra ideas que vienen a desechar básicamente los fundamentos de la fe cristiana. Así que eso. Para finalizar ya, la última cita también del libro Bautismo, y aquí concluyendo, dice Wesley, en resumen, por tanto, no solo es correcto e inocente, sino satisface, es justo y nuestra tarea obligada, en conformidad con la práctica, sin interrupciones de toda la Iglesia de Cristo desde las épocas más primitivas, consagrar a nuestros hijos a Dios por el bautismo, como la Iglesia judía fue ordenada a hacerlo por la circuncisión. Así que de esta forma Wesley cierra el tratado. Yo creo que es un librito cortito que como pentecostales chilenos teníamos que saber leer, sí. como herederos de Hoover. Hay que saber qué opinaba Wesley sobre muchas cosas, pero particularmente sobre este punto yo creo que es importante que lo revisemos. Así que con eso yo cerraría por lo menos estas diapos. Yo quiero hacer Eh, un punto, dime, un dime, último punto por supuesto, por sobre supuesto. cuando dice ahí, y nuestra tarea obligada, respecto del tema de, ¿cuál sería el término apropiado? De aplazar el tiempo del bautismo para un infante. Porque, bueno, Wesley lo dice, nuestra tarea obligada, y yo también creo que es obligada, la verdad. Eh, Porque si vamos a aceptar esta continuidad de pacto del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, y por lo tanto la continuidad que existe entre la circuncisión y el bautismo, vemos un sentido de urgencia en la circuncisión, po. Sí, No era una cosa que fuera opcional para el judío, sino que era una cuestión de urgencia. De hecho, Moisés, cuando iban por el desierto, le apareció el Señor, un ángel del sí, Señor, para vengarse porque Moisés no había circuncidado a su hijo, po. sí. Entonces, eh, ser introducido al pacto no es una cosa que sea menor, creo yo, es una opinión personal mía. No es una cosa que sea menor, sino que es una cosa que requiere la mayor de las urgencias para aquellos hermanos, hermanas que tienen hijos. Sí, Eh, pasar por este sacramento y también cumplir con lo que nos pide el sacramento. Hubiese querido yo leer el ritual, de hecho lo había transcrito para eso, pero hubiésemos tenido un programa de 3 horas. Así que no sé si se da la oportunidad más adelante, pudiésemos ver algún otro tema. Dentro de eso podría ser ver cómo ha sido el desarrollo del ritual del pentecostalismo chileno que aún conserva la IEP y cómo la influencia anglicana, metodista, permanece intacta en muchos de nuestros ritos. Y eso es bastante, a mí me alegra pensarlo así, porque creo que la cena del Señor anglicana eh, también conserva elementos que son de la cristiandad universal. De hecho,
una hermana que es del mundo ortodoxo, cuando escuchó la cena del Señor, el ritual de la cena, en la iglesia, en la IEP, como me comentaba un amigo, esposa de él, tú ya sabes a qué me refiero, encontró muchas similitudes entre la cena, el ritual de la cena nuestro con el ritual de la cena de ellos. Entonces, ahí hay riqueza milenaria en nuestros ritos. Entonces, podríamos quizás Sí, en otra ocasión darle un vistazo a eso y construir identidad. Pues para mí es súper importante que construyamos identidad pentecostal chilena, sin dejar, o sea, sin por eso ponernos en enemistad con otras tradiciones y con otros pentecostales, pero también construir identidad cristiana. O sea, nosotros, nuestra fe no se traza solamente hasta 1909, sino que hasta la conversión de Wesley, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo cómo se llama, hasta hasta Canterbury, cuando se aprobaron los 39 artículos de fe, y así hasta, no sé, el concilio de Nicea, y así podemos ir para atrás. claro. Porque Sí, sí, porque el esa es nuestra anglicanismo está herencia, muy po. basado en los credos antiguos. Sí, po. Sí, Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es pentecostal, pero principalmente cristiana. Entonces, es importante formar eso, como tener los pies súper firmes en la tierra. Y para eso hay que conocer nuestra historia, de dónde vienen nuestras doctrinas principales y todo el tema. Así que esto es un granito de arena más en ese esfuerzo en común que hacemos varios creadores de contenido en esta área. Así que eso, voy a cerrar las diapos. Damos un bonito, pasamos a esta forma y vamos finalizando. Palabras finales, Eric. bueno, lo primero es agradecer a Daniel la invitación para poder participar de esta transmisión. Espero haber hecho lo más claro posible. Como decía Daniel, en algún punto estamos y estoy dispuesto, obviamente, a la crítica constructiva. Pero contento de poder haber explorado esto también y de ver con lo que decías tú, que nuestra fe no está en el aire, pues no partimos en 1909, sino que podemos, si rastreamos hacia atrás, llegamos a Juve, llegamos a Wesley, llegamos a los anglicanos, llegamos a los credos y podemos llegar a la propia iglesia primera que a veces cantamos, pero explorar su fe es otra cosa. Así que en ese sentido me voy contento de haber podido aportar con este pequeño granito de arena. No, yo te agradezco, Eric, la buena disposición para los que vean el live, quizás el jueves o viernes que voy a tratar de sacarlo. Estamos grabando, ya son las 1 de la mañana. Fue bastante paciente, Eric, eh, porque tuvimos algunos problemas ahí antes de comenzar a grabar. Así que eso, agradezco la muy buena disposición. Sabía que iba a ser muy buen elemento y íbamos a sacar un buen programa. Así que por eso quería que se concretara esta colaboración. Y los dejo invitados para que sigan el trabajo de la editorial Tarso, que apoyen el producto chileno, que puedan contactar al hermano. Está sacando bastantes buenos libros. El libro que se viene de Luis sobre confesionalidad, yo creo que va a ser un volumen obligado en todos aquellos que quieran entender el pentecostalismo chileno. Así que ojalá que también le vaya muy bien a ese libro. Y dejo invitado al hermano Eric para seguir colaborando en el canal Gracias. con algún Toda otro la tema que tengamos disposición. en común. Sí, toda la disposición. Y el libro de Arangui va a estar, esperamos que en septiembre. Todos los días preguntan que si ya está listo. Así que tengo la presión encima. Así que eso. Gracias nuevamente a Eric y bueno, lo típico que digo, todos los videos compartan, denle like y hagan correr este video y ojalá que sea de bendición. Eso. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao. Chao, chao.